con la autorización de todos ustedes. Entonces, reciban un cordial saludo. Hoy estamos nuevamente en nuestra cita mensual de Conociendo Nuestras Regiones. Hoy el tema es caminos y posadas ganaderas como espacios de práctica de cantos de trabajo de llano, y la persona que estará a cargo del espacio, nuestro ponente, es John Moreno Reaño. El objetivo de Conociendo Nuestras Regiones, pues básicamente es promover la interacción multicampus para vernos y entendernos desde la diversidad cultural, involucrar a la comunidad académica para conversar, dialogar, entender y reflexionar acerca de la vida y las costumbres de las regiones de nuestro país, y propiciar el desarrollo de competencias blandas que aporten a la formación integral de nuestros estudiantes. La Universidad Cooperativa de Colombia pues tiene 18 campus, está pues a lo largo y ancho del país, y es esa la posibilidad que nos da pues este espacio. Tal vez entendernos desde esa diversidad cultural que tiene nuestro país y que pues también impacta de una u otra forma la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, queremos con ustedes a través de este espacio conocernos, conocer las costumbres, conocer la historia de cada uno de esos lugares tan hermosos que tiene este país. ¿Listo? Entonces le doy paso a mi compañera Judy, y luego pues el micrófono y la cámara será toda de ello. Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestra actividad multicampus, conociendo nuestras regiones, caminos y posadas ganaderas como espacios de práctica de cantos del trabajo de llano. Bien, entonces ahora pues me permito presentar a un invitado muy especial que nos acompaña en esta tarde. John Moreno es músico, escritor e investigador especializado en la cultura del llano. Nació en Villavicencio, Meta, pero fue registrado en San Luis de Palenque, Casanare. Sin embargo, más que llevar el título de un territorio, es un llanero apasionado por la investigación, la historia y la cultura de la región de los cantos de vaquería. Además, tiene unas palabras célebres como: mis padres, Susana Riaño e Isidro Moreno, me enseñaron amorosamente a querer la cultura y la tierra de mis ancestros. Eso dice. Se graduó de música en la Universidad de los Andes y en Argentina, hizo una maestría en psicología de la música. Posteriormente obtuvo un magíster Judy, tienes cerrado el micrófono. No se te escucha. No te escucha. Con el micrófono apagado. Se graduó de música en la Universidad de los Andes y en Argentina hizo una maestría en psicología de la música. Posteriormente obtuvo un magíster en patrimonio cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Desde el año 2013, John Moreno ha dedicado sus días a realizar aquello que lo apasiona: trabajos de investigación, formulación y coordinación de gestión de proyectos de patrimonio cultural y saberes tradicionales, documentación en músicas tradicionales e indígenas de la Orinoquía y cantos de trabajo del llano, apoyados por el Ministerio de Cultura, Minicultura, Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, CRESTIAL, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y la Cultura, UNESCO. Sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, John Moreno. Bienvenido. Entonces, pues le cedemos el espacio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Judy, muchas gracias, Richard. Y agradezco mucho también a la Universidad Cooperativa por este espacio. Pues quisiera como hablar un poco sobre una experiencia que me gusta mucho, que me parece muy bonita, que es el trabajo que realicé junto con un equipo de colegas y de amigos también, amigos vaqueros en San Martín de los Llanos. Eso se hizo a través de una beca del CRESTIAL y la UNESCO durante 2 años, y generó pues toda una serie de productos
y de alguna manera pues también constituyó un punto importante en mi trabajo de investigación alrededor de los cantos de trabajo de llano, pero sobre todo alrededor del territorio, de lo que es la Orinoquia y ese concepto de ese llano llanero, que muchos llamamos el llano asociado a la ganadería extensiva, el llano llanero. Entonces, lo que quiero presentar, pues no es una cosa así como, no quiero que la cosa sea pesada o que sea súper académica, así, sino que sea como compartir una experiencia. También quisiera que todas las personas que están conectadas y los participantes, en caso de que tengan una pregunta o se les ocurra o quieran saber más acerca de algo que yo mencione, pues sencillamente enciendan su cámara o no sé si aquí hay manito para opinar, pero metan la cucharada de alguna manera. La idea no es que esto sea una cosa así súper acartonada, sino que podamos también participar y que podamos preguntar o aportar, ¿sí? Entonces, si les parece, voy a compartir la pantalla para mostrarles pues más o menos de qué se trata esto. No sé si aquí ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. De pronto ponerla a modo presentación, pero se ve bien. Quería, bueno, mostrarles un poco, no se ve el cuadrito negro, ¿verdad? Es que no sé dónde ponerlo. Se ve solamente la presentación. Es que hay un cuadrito de... Se ve muy bien, se ve muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, el centro de este trabajo fue el tema de los trabajadores de llano, que en la serranía del Manacasías, en San Martín, les llaman vaqueros, así como en el oeste, en los cowboys. Pero centrado en el oficio de la vaquería o el oficio del trabajo de llano y los lugares de práctica en el contexto de la salvaguardia de los cantos de trabajo de llano. Para esto pues vamos viendo también qué es salvaguardia, por qué se habla de lugares cuando se habla del canto y por qué se habla de un oficio, ¿cierto? Que es lo que uno entiende cuando habla de patrimonio, cuando habla de diferentes prácticas. Antes de ir a este tema pues un poco académico, quisiera ir, denme un segundito, para compartirles más o menos qué fue lo que hicimos desde una cuestión muy narrativa y luego vamos un poquito a algo más conceptual. Entonces les voy a compartir esta imagen. A ver. Bueno, ¿qué hicimos? Parte del trabajo, digamos que la parte más chévere y más emocionante, ¿sí? ¿Alguien habla? La parte más chévere y más emocionante que es, básicamente, recorrer el territorio. Cuando uno habla de un trabajo de tipo de corte etnográfico, tiene que ir, tiene que recorrer y tiene que pasar tiempo con las personas. Entonces, yo no sé aquí por qué no me deja ir a la siguiente imagen. Algo está pasando. Discúlpenme un segundo. A ver. Ok. Entonces, parte del trabajo, ahora se está viendo la imagen del arreo. ¿Me pueden confirmar? Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, señor, y se ve. ¿Y se ve la imagen? Ok. Bueno, entonces, listo, sigo adelante. Es que no tengo mucha experiencia con esta plataforma. Parte del trabajo, como les decía, era realizar los recorridos. Nosotros hicimos varios recorridos, uno de ellos de 9 días a caballo, arreando ganado. ¿Para qué? Para reconocer el territorio y para empezar a dimensionar las transformaciones que ha sufrido este territorio de San Martín de los Llanos y también de otros municipios como Puerto López, como Mapiripán y como pues, parte de San Carlos de Guaroa, parte
San Juan de Arama y algunas partes de Puerto Gaitán también, que son territorios muy antiguos que ahorita vamos a ver, que son muy importantes para lo que es la cultura llanera, de ese llanero, como ya dije, del que estamos hablando. ¿Qué vemos aquí? Vemos que las últimas transformaciones del territorio y amenazas para la práctica de los cantos y para esa cultura ganadera, pues está justamente aquí en los extensos cultivos de palma de aceite que han empezado a inundar gran parte de los llanos colombianos y muy especialmente pues la zona de San Martín y otros lugares como Acacías. Recorrer los caminos, darnos cuenta que muchos de ellos pues ya permiten el acceso a carro. La gente se preguntará por qué se sigue arriando ganado en estos lugares. Es uno de los pocos lugares donde todavía hay ruta, hay trocha ganadera, hay arreo. Ya el oficio, digamos, del vaquero ha caído un poco en desuso, pero todavía se arrea incluso en jornadas de hasta 8 y 9 días. Pero ya tenemos también la entrada de una trocha por donde entra un jeep. Sin embargo, muchos dueños de hato prefieren que sus ganados sigan siendo transportados a través del arreo porque se maltratan mucho al interior de camiones por la calidad de las vías, ¿no? Entonces a veces llegan con las patas partidas o llegan demasiado magullados, llegan enfermos y el ganado pues la pasa a veces mucho mejor caminando. El arreo se hace siempre de una manera lenta, tranquila y pues sin mayor traumatismo. Esta es una trocha típica de camino ganadero a campo traviesa por una sabana. Hay muchas rutas que atraviesan hatos, que atraviesan grandes fincas y es una práctica ya normal, una práctica ancestral que la gente entra y sabe que tiene que cerrar sus broches cuando pasa y que tiene que cuidar que el ganado de ese hato pues no se vaya a salir, ¿verdad? Esto es el típico apero con su maletera, una maletera donde se lleva un chinchorro, unos colgaderos, una cobija, una muda de ropa, unas cotizas, una linterna, los temas de aseo y pues allí va, digamos, como toda la casa del vaquero. En el camino ganadero hoy en día es muy común encontrar muchísima población afro y también búfalos. Los búfalos que son, uno no ve el bosque verde y es un poco como si África se hubiese transportado al llano, tanto con su población afrodescendiente como también por estos animales y por las selvas de palma africana que allí se encuentran. Y pues yendo un poco más allá también, pues, las condiciones laborales que no son las mejores. Podría uno pensar en un nuevo contexto de esclavitud y de explotación que pues supuestamente dejó de existir hace tiempo. El típico broche o portón de la entrada a un hato, que las petroleras también han acabado con estos broches para poner quiebrapatas y que ya no permiten el paso de ganado tampoco y que han obstruido el camino ganadero porque toca grandes rodeos para poder pasar, para encontrar un paso donde los caballos y las vacas puedan llegar a esos lugares. Petroleras también en medio de la serranía, como otros elementos importantes hallados durante el trabajo y el recorrido de todos los caminos que hicimos. Y finalmente, los trabajos, las mesas de trabajo con los vaqueros, realizadas en diferentes lugares y en diferentes momentos durante un año y medio, para definir y sacar las conclusiones necesarias y los elementos o los productos de divulgación que ya vamos a ver en un ratito. Este es uno de los elementos de divulgación que hicimos, que fue un juego. Esto es el pilotaje del juego cuando estaba en su época de embrión, que tengo entendido que la Universidad Cooperativa hoy arrancó, creo, a divulgarlo también para todas las personas interesadas, que se llama Vaquería, es una aventura al barajuste. Bueno, aquí está una versión de ese juego, no fue la primera, pero digamos que fue intermedia y que se hizo un pilotaje de más de 6 meses con vaqueros y con personas pues un poco adictas al juego que nos colaboraron mucho con el tema de la jugabilidad, que es muy importante cuando uno diseña
un producto de divulgación a partir de un trabajo de investigación. Bueno, bien, esto era lo que quería comentarles para como introducción a lo que ya vamos a ver. Y lo que ya vamos a ver es, ya les muestro, ahora sí, la presentación. Si tienen preguntas o comentarios, ya saben, me dicen. Entonces, ahora sí vamos con la presentación de esta sesión. Me gusta siempre tomar quizás una copla, un verso. Me gusta mucho esta de Cholo, que habla sobre la importancia del camino. Un poco también la analogía con la vida, ¿no? El camino de alguna manera marca a los hombres y las mujeres llaneras que han poblado y se han comunicado y han hecho sus vidas a través de ese elemento único y poderoso que es el camino, que comunica o que permite también no comunicar, cuando por temas de violencia o por derrumbes el camino se trunca, ¿verdad? Cada arruga de mi cara es un camino trochado, cuántas arrugas yo tengo, cuánto ya no he trajinado. Bien. ¿Qué motivaciones tuve personales? Primero por mi infancia, por mi familia, por temas de identidad, por temas de violencia también, como hablaba antes. Por eso he dedicado mi vida al estudio de la cultura llanera y al estudio de los cantos de trabajo llano. Es un poco una excusa porque alrededor de eso está la música, está la gastronomía, están un montón de cosas, toda la oralidad, son muy importantes para ese territorio, las transformaciones aceleradas del territorio y la práctica de un oficio. La relación de los oficios con esas transformaciones también, el trabajo de llano o la vaquería como modeladores de una cultura, que finalmente es esa cultura asociada a ese llano llanero del cual hablaba al comienzo de esta presentación. La relación del oficio de la vaquería con el territorio y la práctica de los cantos de trabajo de llano. Es muy importante entender los cantos como un elemento emergente muy pequeñito, que la gente valora a partir de su valor estético, o su belleza, o la nostalgia, o bueno, cosas muy humanas que son disparadores de esa valoración. Finalmente uno termina a veces motivado por cosas más emotivas o emocionales que por cosas meramente cerebrales o fríamente científicas, ¿no? Siempre hay una cosa que uno siente, esa emoción y esa relación de que los vaqueros sienten con su territorio, con esta práctica del canto, y la gente percibe ese canto, pero cuando uno se atreve a ir un poquito abajo, pues encuentra una riqueza gigantesca, casi que diría infinita. La invisibilización del Plan Especial de Salvaguardia de carácter urgente por parte de las instituciones oficiales de la cultura, fue otra justificación también que tuve por dedicarme a este tema de investigación, y una solicitud que me hicieron muchos trabajadores de llano en esta zona del Meta, a partir de esa necesidad de que durante la elaboración del plan de salvaguardia no se tuvo en cuenta este territorio en la medida en que debió haberse tenido, sino que se trabajó principalmente el camino más grande y más importante, que es el camino ganadero de Arauca a Villavicencio, que es, digamos, como el imaginario de lo que es el arreo de ganado en Colombia. Bien, un concepto muy importante fue el territorio, pero no el territorio como se entiende usualmente, que es ese espacio físico, esa tierra, digámoslo así, sino también el territorio como construcción cultural. ¿Para qué? Para aproximarse a una realidad, para entenderla, y que está determinado. O sea, el territorio puede ser leído de diversas formas. Como lo lee un vaquero es totalmente diferente a como lo lee un bogotano que llega a conocer el llano, o como lo lee un llanero pero de ciudad que vive en Villavicencio. Ese territorio de esos caminos y esas posadas pues cambia y es un territorio dinámico que es negociable desde las perspectivas y desde los puntos de vista. Reconoce entonces sus capacidades de innovar y de ese habitar que hace, de lo que estoy hablando, ¿no? Que se reconstruya y se reconfigure ese concepto de territorio de acuerdo al ojo o a la mirada o a la sensibilidad que lo ve. Y finalmente ese territorio imaginado, que es ese territorio que en muchos libros
consumimos y nos venden las políticas estatales, ese territorio de ese llano inexplorado, de ese llano que está para ser intervenido y para ser explotado muchas veces. Dentro de ese territorio, pues todos los procesos de construcción de ese territorio con sus transformaciones, con esas fronteras culturales, ¿no? Ustedes vieron una fotografía al comienzo que tenía un plantado gigantesco de palma africana y un camino ganadero con unos vaqueros arreando ganado al lado por un camino ganadero. Bien, esa palma africana ha generado migraciones gigantescas de poblaciones de la zona pacífica que han hecho sus asentamientos y sus centros poblados en el Meta y que hoy día son afrometenses. Y dentro de ese territorio de cantos de trabajo de llano así súper llanero, pues también vamos a encontrar un territorio de músicas de marimba y cantos de marimba y de chirimías y de violines caucanos y de un montón de otras culturas que generan unas transformaciones en el territorio, pero que también genera fronteras. Es decir, genera distanciamiento y genera tensión. Entonces, ¿cómo comprender ese territorio? También fueron muchas de las cosas que quisimos entender a través de esta investigación y el lugar de práctica de ese canto de trabajo de llano, porque entonces uno habla de salvaguardia de los cantos y piensa como, ay, sí, vamos a dar clases a los niños en la escuela de música para que aprendan los cantos de orden. Pero pues eso es tomar el patrimonio solamente como un repertorio musical, ¿sí? Y el patrimonio es mucho más que un repertorio musical. No son cancioncitos. Sí son canciones, pero ese es el elemento que emerge, como lo dije antes, pero lo importante y lo patrimonial es lo que está debajo. Esos lugares de práctica, esos corrales, esas posadas ganaderas, esos caminos, esas mañanas de orden y todo lo que está asociado a ese universo riquísimo y gigantesco que genera estos lugares de práctica. Y finalmente, algo también fundamental, el oficio. El oficio entendido como un conjunto de oficios, ¿no? Porque el trabajo de llano no es un oficio solamente. Allí podemos tener el oficio del vaquero, el oficio del caballicero, el oficio del fabricante de los corrales, bueno, el que hace los aperos, el que fabrica cualquier cantidad de las riendas, todos los tipos de sogas que hay, todo lo que hay alrededor de ese trabajo de llano y esa cultura asociada a la ganadería extensiva. Y el tema del patrimonio cultural con relación a todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de patrimonio cultural, ya hablamos de un Estado, hablamos de un orden y de unos procesos de inclusión en listas de patrimonio cultural inmaterial, que con los cantos se hizo en 2013, el plan de salvaguardia, y en 2014 se, digamos, incluyó en la lista o se patrimonializó, como se dice comúnmente en la calle, y después la inclusión en la lista de salvaguardia urgente de la UNESCO, que es el patrimonio de la humanidad, que sucedió en 2017 y pues de los procesos de los cuales pues también formé parte como investigador y como digamos acompañante del proceso. Bueno, alrededor de eso también ahí me salté un poco, pero el cómo generar esas salvaguardias, ¿no? Esas salvaguardias efectivas, como dice la UNESCO, esas salvaguardias que no escondemos solamente clases de canto a los niños en la escuela de música, sino que vamos un poco más allá, ¿verdad? Y esa salvaguardia efectiva pues está asociada a los procesos de identificación, de documentación, bueno, de todas esas cosas que terminan en ONI, que uno siempre pasa un poco por encima, pero que tratamos en este trabajo de que fuera un poquito más allá, generando productos de tipo didáctico y de tipo lúdico, que llegaran directamente y que te permitieran además crear un puente entre esos viejos que están llenos de sabiduría y llenos de historias y relatos y memoria, y ese puente sería pues una cuestión didáctica y lúdica que conecte con esos jóvenes y con esos niños a través de lo que sería una estrategia lúdica en un juego de mesa. La metodología, una metodología cualitativa, con métodos y técnicas, con preguntas de investigación, con objetivos y con los grupos de vaqueros participantes. Casi todos son martineros.
que pues, es uno de los municipios más importantes en la construcción de esa llanería asociada a la ganadería, por ser uno de los municipios más antiguos, si no el más antiguo, pues, el debate entre San Juan de Arama y San Martín de los Llanos. Entonces, dentro de ese método etnográfico tenemos la observación participante, por eso nos fuimos, por eso nos montamos a caballo, por eso recorrimos caminos, arriamos ganado, dormimos en posadas, hicimos largas estadías en atos de la serranía para hablar con los ordeñadores, hablar con los caporales, con los cabresteros, con los pilateros, con toda la clase de vaqueros que hay. Y la cartografía social para ubicar los actores en el territorio y para ubicar sus lugares de práctica y esas costumbres y esas oralidades que hay allí. Y finalmente, pues el trabajo de documentación a través del diario de campo, pues que es lo más básico que uno usa, y una metodología que surgió a partir del recorrido, que fue súper chévere porque fue como el gran aporte metodológico que surgió a partir de este trabajo, fue el viaje como activador de memoria. Y era irse a buscar un ganado 2 días, y durante los 2 días irse uno con los vaqueros recorriendo el camino, y los vaqueros iban activando los relatos a partir de los lugares que íbamos visitando durante el lento andar de los caballos, y entonces uno iba escuchando esos relatos, esa historia, iba haciendo más preguntas, y todo el tiempo fue como una eterna entrevista no estructurada o conversación como método de investigación. ¿Preguntas hay? Yo no estoy viendo nada, entonces si hay preguntas me dicen, abren el micrófono y hablan, por favor. Yo sí tuve muchas preguntas y algunas de esas preguntas de investigación fueron estas. ¿Qué relevancia tiene el oficio de la vaquería, sus modos de vida y sus lugares de práctica en la salvaguardia de los cantos de trabajo de llano? Preguntas de investigación que van a generar por lo menos más preguntas o más problemas. ¿Qué papel jugó el desarrollo de la ganadería extensiva en el proceso de modelamiento de una cultura en la Orinoquia y San Martín de los Llanos? ¿Qué importancia tiene el trabajo de llano en los procesos de organización social, desarrollo cultural e identitario para sus pobladores? ¿Y qué papel desempeña el carácter lúdico de las actividades relacionadas con el oficio de la vaquería o trabajo de llano, y cómo podría estructurar una estrategia de salvaguardia, teniendo en cuenta que obviamente los vaqueros contemplan o abordan su vida como un juego donde durante mucho tiempo están pensando en irse al corral, en montarse en el caballo, en enlazar, en lajear, en colear, y todas estas actividades, si bien son trabajo, para ellos representan un juego y representan estar apostando también, estar haciendo todo tipo de interacciones lúdicas, tanto entre los seres humanos y entre los animales, como también entre los mismos seres humanos, entre ellos, generando formas de interacción y formas de relacionamiento que se están improvisando y se están regenerando todo el tiempo, diariamente, durante su quehacer cotidiano. El objetivo esencial de un trabajo como este fue describir el oficio de la vaquería y sus modos de vida. Cuando yo hablo de describir, desde la etnografía, la descripción no es la descripción de solamente decir como era grande, era chico, era amarillo, era verde, sino hablo de una descripción densa, ¿verdad? Una descripción que busca dar fe de elementos estructurales y profundos sobre los fenómenos que uno observa en la naturaleza de las sociedades o de las relaciones sociales entre las personas que intervienen en esto que es la cultura de los trabajadores de llano y de la ganadería extensiva en el llano colombiano, en este caso pues aquí en San Marcos. ¿En qué contextos? En los caminos y las posadas ganaderas, pero no solo como en el sentido de que allí hay caminos por donde pasa gente y las posadas donde se queda gente, sino entendidos como lugares de práctica de esos cantos, que finalmente es lo que es la joya de la corona, es el diamante que se ve, digámoslo, en ese lugar, ¿no? Serranía del Manacasí y San Martín de los Llanos. Que se buscaba establecer un marco histórico alrededor de la ganadería como elemento determinante para modelar y establecer una cultura y un territorio. Determinar el papel del trabajo de llano en la conformación de la identidad de los vaqueros y su relación con un mundo lúdico y su adaptación al contexto, cómo utilizan el juego, cómo utilizan esa concepción
de mamadera de gallo, por decirlo en palabras muy cotidianas, que es un poco como ellos comprenden su realidad y la viven de manera cotidiana. Diseñar además una herramienta de salvaguardia relacionada con la memoria social del territorio, que contemple principalmente ese elemento lúdico, que fue uno de los grandes hallazgos de esta investigación, y es vivir la vida como un juego donde pierdes y ganas, y donde te estás jugando el todo por el todo también en algunos momentos, como cuando te paras, te plantas frente a un toro bravo para torearlo porque no te deja salir del corral, o te subes a un caballo terrero para tratar de domarlo y tratar de no dejarte tumbar porque te puede matar finalmente. Entonces son espacios culturales y productivos y sociales donde está siempre esa emoción de estar tomando un riesgo y de estar apostando el todo por el todo, y de estar generando actividades que generan diversión y emoción. Algunos de los que estuvieron de lleno totalmente en mi proyecto, mi co-investigador por excelencia en todos esos proyectos, que fue el excepcionante Manuel Chicuaco Torres, con quien pues hemos hecho diferentes aventuras académicas en seminarios, en congresos, en diferentes lugares, especialmente en Bogotá. Y algunos de los vaqueros más jóvenes, otro co-investigador, Norberto Partagas, que fue quien me llevó y me mostró principalmente los caminos ganaderos que están actualmente en uso, que todavía presenta transportes de ganado aquí de a pie. Bueno, los resultados ya los veníamos abordando un poquito desde antes, una cultura determinada por la ganadería, un análisis descriptivo y el trabajo de llano como un mundo lúdico y sonoro. Entonces, siempre la relación entre humanos y animales se hace a través de la sonoridad, sea con palabras o sea con onomatopeyas, pero siempre hay una relación sonora y está ese carácter lúdico que ya mencioné, y determinar también las transformaciones, los riesgos y las amenazas, no solo para los cantos, sino para todo ese mundo cultural que está asociado a esa ganadería. Entonces la ganadería tiene un territorio con unos valores sociales, históricos y simbólicos que genera una adecuación de los cuerpos, así como los afro con su cultura también generan, digamos, si viven a la orilla de un río, tienen que aprender a remar y sus cuerpos se adaptan a sus remos y terminan de alguna manera esos contextos naturales terminan modelando esos cuerpos. También los vaqueros terminan modelando sus cuerpos, con pies callosos, con manos callosas, con pieles quemadas por el sol, y finalmente pues termina generando una transformación estética a los cuerpos y a las fisonomías, el desarrollo de los oficios y de las diversas tecnologías en la fabricación de herramientas y las maneras de transmisión de toda esta cantidad y toda esta red de saberes, ¿no? Y la transmisión también de los valores estéticos, de diferentes prácticas artísticas, de la oralidad, de la música y finalmente de los cantos de trabajo. Y los lugares, como los caminos, las posadas y las diferentes rutas que hay de estos caminos. Problemáticas a través del tiempo, digamos que las más antiguas, animales y fieras, ríos crecidos y peligrosos, morichales, donde hay quizás ríos, hay caimanes, serranías y matas de monte que hay que despuntar para no tener que pasar grandes barrancos y correr riesgos, lugares en donde hay espantos y en donde hay fantasmas que asustan y te producen una estampida o un barajuste y te ponen en peligro, todos estos fenómenos sobrenaturales que son una realidad y que están allí, las conexiones, la conexión y el aislamiento y la desconexión, ¿no? Dada por, ya sea por el camino, por fenómenos naturales, por la violencia, y las más modernas, como las palmeras, los alambrados, los cierres, las selvas y el agua, y las petroleras con sus quiebrapatas y carreteras y contaminación. Ese tema de la violencia es importante y de hecho produjo un artículo a partir de esta investigación donde se analiza solamente la violencia como un elemento importante
que pone en riesgo el patrimonio cultural. Y justamente está centrado el artículo en los caminos ganaderos de la serranía de Manacací. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, quisiera rápidamente mostrar un poco la ruta, pues no quiero extenderme más allá de la hora permitida. Nosotros identificamos 4 rutas con los vaqueros, que las tenemos acá. Hay una ruta que es la ruta de los muletos, que conecta Puerto López con San Martín, siempre con San Martín como el centro ganadero por excelencia desde las épocas coloniales, y San Juan de Arama, inicialmente como lugares de ganadería, que hoy en día pues toda esa costa del Ariari, toda esa vega, es netamente agrícola, que por ese lado, y la ganadería se está últimamente a los muletos, que está en esta parte, en esta parte de conexión con Puerto López. Y otra ruta, la ruta del Manacasías, que conecta los puntitos en los caminos, ¿no? Que conecta las zonas más lejanas de la zona de Planas, y pues lo que eran petroleras de Puerto Gaitán, como Pacífico Viales, creo que conecta hacia el sur con Mapiripán, la costa del río Guaviare. Esa sería la ruta Los Manacasías y la ruta Candilejas con el lato Candilejas. Tener el dominio sobre ella. Y esta que es la ruta más antigua, que es la ruta sanjuanera, que conecta, hoy en día es una carretera, a San Martín de los Llanos con San Juan de Arama. Los puntos importantes, que son como los hitos: San Martín de los Llanos, San Juan de Arama, Puerto López, Mapiripán, San Pedro Guaviare, Granada y Villavicencio. Aquí están ruta por ruta. Esta es la ruta sanjuanera, que es la más antigua, como les decía, que conectaba San Martín. Granada pues no existía. Granada es una población muy nueva, producto de las migraciones de la guerra de los años 50, y estamos hablando pues de épocas anteriores un poco. Y San Juan de Arama, con todos sus atos alrededor del río Punimía, del río Manacal, y pues diferentes atos que hoy en día ya no. La ruta Candilejas, como ya les había dicho, debe su nombre a la importancia del hato de Antonio Washington, que fue muy importante aquí en San Martín de los Llanos, sueco, que llegó y que pues, trajo mucho desarrollo a toda esta zona de lo que es Candilejas sobre el río Manacasías, y que luego con la violencia pues tuvo que finalmente vender y salir huyendo. Que conecta pues toda esta zona, que hoy en día es gran parte la carretera o la ruta que va hacia San José del Guaviare, pues que ya está pavimentada. La ruta del Manacasías, que arranca justo en el Hato Guacamaya, aquí donde está el punto 1, y que va, como ya lo decía antes, hacia la zona de Planas, hacia la zona de lo que es Pacífico y el municipio de Puerto Gaitán, y hacia el sur, hacia Mapiripán, hacia las zonas del Caño Jabón y el Caño Oveja, sobre la costa del río Guaviare, en los hatos más lejanos. Mapiripán pues, antes era un hato y se fue convirtiendo en municipio. Y otra ruta muy importante, los muletos, que conecta con Puerto López, y toda una red de este lado del Manacasías de hatos, con muchísima producción ganadera, desde Cachamas, desde Guayama, desde el Hato de la Gloria, desde el Hato del Chinchorro, el Diamante, el Paso de Chiriguaro sobre el río Manacasías, el Hato Palmeras, etc. Todo esto es una zona muy grande, con gran producción ganadera, y que se ha transformado hoy en día, digamos que más o menos la mitad de todo esto ahora son palmeras, son palmas de aceite y grandes asentamientos de población afro. Importante esta ruta, para mencionarlo, porque a Puerto López llega gran parte de la producción de ganado de Casanare, del Bichada sobre la costa del Meta, y de Arauca sobre la costa del Meta y sobre el río Casanare, que es el límite entre Arauca y Casanare, en planchones. Y esos ganados se embarcaban acá en Puerto López y se iban a ser engordados en hatos de aquí, de esta zona cerca de San Martín, o iban directamente pues, a la pesa, al mercado ganadero. Y bueno, finalmente ese mundo lúdico y sonoro, quiero pasar sobre eso un poquito rápido,
desde cómo los niños empiezan a aprender a partir de sus juegos infantiles, montados en caballos de palo, jugando al trabajo de llano, enlazando gallinas, enlazando perros y queriendo ya ser grandes como sus papás o como sus tíos, y cómo se aprende esta cultura desde esa imitación y desde esos juegos infantiles, que luego se van a convertir en jaripeo, en coleo, en toreo, en lazo criollo y todas esas actividades que, a pesar de que crecen y se vuelven grandes y viejos, sigue siendo un juego, lo siguen viviendo como esos niños. Y esa oralidad y esa música es esa forma social de exteriorizar esto a través de las coplas, a través del contrapunteo, de componer corridos, de hacer cantos, de hacer refranes, de contar cachos, cuentos de camino, casos, leyendas, cuentos de espantos, y también el poder de la palabra a través de los ensalmos, ya sea para maleficio o para beneficio, en el caso de ensalmes para curar gusaneras o para evitar que te muerda una culebra, etc. Y temas de valoración, como la valoración social, histórica y simbólica de todo este mundo, de todo esto que conforma ese mundo de los campos de trabajo de llano. La determinación de unos riesgos, de unas amenazas, es fundamental entender la violencia, pues ya no solo la violencia como que te pueden matar, sino también la violencia desde el patrimonio, entendida como de qué manera esos desplazamientos y esas desapariciones, y ese paramilitarismo y esas guerrillas han generado los cierres de los caminos y por ende pues no ha permitido que estas prácticas y estos lugares de práctica sean viables durante largas temporadas de tiempo, como las temporadas de la guerra. Y la palma de aceite como un segundo elemento fundamental en la transformación del territorio y como amenaza para ese llano llanero, que pues ya podemos hablar casi que de un llano palmero, ¿no? Que obviamente no es un llano de campos de trabajo de llano, es un llano que no sé de qué es, pero definitivamente no es de ese llano llanero que tenemos propero y asociado a ese imaginario que nosotros tenemos. Las petroleras también como tercera amenaza, tanto por las transformaciones físicas en el territorio como también por las transformaciones sociales, transformando poblaciones, trayendo pues, exceso de dinero, entonces mucha prostitución, muchos bares y crecimiento acelerado en muchos municipios con migraciones laborales de diferentes lugares de Colombia. Y en el tema de caminos, pues los cierres de caminos, la construcción de quiebrapatas y los cambios sociales en la vocación laboral, porque pues ya una persona que hizo bachillerato puede ganarse 4 o 5 millones por cuidar un encierro de una petrolera y pues no va a querer trabajar por 60.000, 70.000 pesos el jornal en un arreo de redes. Y pues vivir más bien relajado, ganando el doble o más de lo que puede ganar como vaquero. Y otros factores, pues el olvido del Estado, los impactos culturales externos, la transformación acelerada del contexto sociocultural. Algunas conclusiones de esas amenazas: la ruptura es la transmisión intergeneracional, que es lo que buscamos mitigar a través de estrategias lúdicas y didácticas, estrategias destinadas a la revitalización de la memoria social y la pedagogía del patrimonio, que es lo que se busca generar con proyectos de investigación como estos, y activación del patrimonio cultural inmaterial desde las estrategias integrales, contemplando contextos y procesos de transmisión y valoración. En este caso, pues trabajos de formación en trabajo de llano y el canto asociado a este trabajo de llano, ya no solamente el canto, en contexto, porque ya lo estamos haciendo, ya están haciendo talleres en Cabullaro sobre todo, se han hecho en Restrepo y se han hecho también en Comaral especialmente y en Puerto Gaitán, sobre la parte de Puente Arimena, con portadores directamente de la manifestación. Una parte importante del patrimonio implica una pedagogía propia para cada manifestación, entonces cómo desarrollar esa pedagogía, cómo aprendieron los vaqueros, vamos a sistematizar esa pedagogía y vamos a ver. Y ese elemento importante es esa lúdica de la que les hablaba. La pedagogía del patrimonio debe contemplar las maneras de transmisión propias de cada práctica, y ahí estamos hablando de esos juegos infantiles, de cómo a ese mundo, esos vaqueros. El trabajo metodológico de la etnografía, pues, como una herramienta fundamental para poder conocer, pensar, diagnosticar y diseñar también esas herramientas de salvaguardia que tienen que contemplar esos espacios físicos y esos espacios culturales.
y otros elementos de representación y de escenario, como los live action role players, que son los juegos de rol. Esto pues no lo desarrollamos porque pues ni el tiempo ni el recurso económico dio para ello, pero pues estamos pensando en poder desarrollar un juego, una aplicación para virtualizar de alguna manera el juego de mesa. Las estrategias de salvaguardia deben sintetizar relaciones y tensiones entre los actores de una manifestación cuando se realizan fuera de contexto. El juego, así como el trabajo, permite acceder a una parte sensible del mundo de los vaqueros que no es accesible de otra manera. Y eso es una realidad. Hay metodologías que solo se permiten acceder a una realidad de un mundo cultural a través de él, como a través del juego, por ejemplo. Y a través del juego trabajo, entendido como el trabajo llano, encarnan las teorías que le dan sentido al mundo cotidiano de los vaqueros, que se manifiesta a través de una forma de ser predominantemente pragmática. Todo esto entendido como todo ese contexto, porque es una pedagogía, todo el mundo de los campos de trabajo allá. Bueno, termino, no sé si haya preguntas. Finalmente voy a exponer el juego, mostrando un poco cómo se sintetizó esto, cómo se sistematizó. Entonces hay cartas de vaqueros, donde ellos se identifican a través de apodos, y cada apodo tiene un sentido. Entonces cada carta de cada vaquero dice qué poder tiene. Los sabedores saben dónde son los pasos para los vados de los ríos, como a este punto. Conocen los poderes de la palabra para los espantos, saben los ensalmos. Tienen un lugar especial donde pueden ganar más, porque son los lugares en el territorio en donde se desempeñaron por excelencia. Entonces tenemos sabedores, tenemos negociadores para las guerrillas y los paramilitares, tenemos matadores para las fieras, para los tigres y las culebras, tenemos caballiceros para reponer los caballos durante el arreo, cuando te puede morder un caimán o te puede morder una culebra mata caballo. Tenemos los vaquianos para encontrar las rutas en las palmeras o en los pasos de los tranqueros quiebrapatas de la pelota. Y tenemos el chocotero para preparar la comida a la llegada en las posadas. Los iconos de los atos posadas, atos especiales donde no daban posadas, las dificultades a través del tiempo, de caimán, de tigres, de leones, pasos de espantos, de pasos de ríos bravos, donde se pueden ahogar los vaqueros, se pueden ahogar las vacas, los pasos de las palmeras, donde se puede perder el camino, uno puede durar 3, 4 horas andando una palmera sin salir de ella a caballo. Entonces son grandes extensiones, no es una palmerita ni una cuadrilla. Y los pasos de los tranqueros quiebrapatas. Retenes armados de guerrillas y paramilitares que cobran por pasar, cobran una vacuna. Esto sería cómo se ve todo el set de iconos para el juego. La ubicación también de ese territorio, San Martín allí chiquito, el mapa del meta y cómo está ubicado el meta en Colombia, en el centro de Colombia, la Rosa de los Vientos para ubicarnos en los puntos cardinales, y finalmente pues extractos del tablero de San Martín de los Llanos, el punto de llegada, el mercado ganadero por excelencia. Esta es la ruta Candilejas, que ya la vimos en la representación que hicieron los vaqueros, y esta es la representación ya del juego propiamente, que se trata de arrear ganado justamente y llevarlo hasta San Martín de los Llanos. Esta es la ruta de los muletos con su punto de partida en Puerto López, y la parte del sur, la ruta del Manacacías, con sus atos sobre la costa del Guaviare, y la ruta sanjuanera, la más antigua, hacia San Juan de Arama, cruzando el Ariario. Y finalmente quiero mostrarles un video, no sé si tengo tiempo, me confirman, que dura 4:33. Me confirman si tengo tiempo, voy a compartir. Dale, John, por favor. Ok, voy a incluir audio del sistema para ver este video. Un segundito, por favor. Creo que ya estoy compartiendo. Me dicen si se escucha, por favor.
Vaquerías, una aventura al barajuste, es un juego de mesa. ¿Se oye? Se escucha, pero no se ve el video, John. Pero ahí se está viendo el video. No, no se ve. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir y comparto nuevamente. Bien, aquí va. Ahora sí se ve el video, ¿verdad? Sí, señor, se ve la imagen, pero no está todavía el sonido. No sé si hay... Sí, ya lo pongo a correr. Ah, bueno. Vaquerías, una aventura al barajuste, es un juego de mesa basado en la labor del arreo desde los cientos de hatos de la región del Manacasías hacia San Martín de los Llanos, realizado a través de los caminos ganaderos y componente fundamental del oficio de los vaqueros desde épocas coloniales en el departamento del Meta. El tablero representa los caminos que conectan a todos los hatos ganaderos y algunas poblaciones con San Martín de los Llanos organizados a partir de 4 rutas ganaderas. Ruta Los Muletos, que conecta el municipio de Puerto López y los hatos del extremo oriental sobre la costa del río Manacasías, donde se articula con la ruta del Manacasías. La ruta sanjuanera es la más antigua y la más corta. Conecta a San Juan de Arama y todos los hatos que había en su recorrido con San Martín de los Llanos. Esta ruta, con innumerables variantes, existe desde el siglo XVI. La ruta Candilejas conecta a todos los hatos desde la posada de Guacamayas y el hato Candilejas en el suroriente y desde las costas del río Guaviare en el sur y la desembocadura del Ariari y todas sus costas hasta San Martín de los Llanos. La ruta del Manacasías es una continuación de la ruta Candilejas que conecta los hatos desde los confines de este territorio de vaqueros en el extremo oriente y las conexiones con el Bichada. Conecta además el extremo sur y suroriente sobre el río Guaviare desde lo que hoy es Mapiripán con San Martín de los Llanos. Cada jugador avanza por las casillas del tablero lanzando un dado y acercándose siempre hacia San Martín de los Llanos desde el lugar definido en su misión. Si un jugador se queda sin fichas, se convierte en cachilapero y debe perseguir a sus compañeros para robarle el ganado. Siempre se hace uso de 4 mazos de cartas distribuidos así. Mazo de misiones. Son 21 cartas con diferentes misiones que tienen en común llevar ganado desde cualquier punto del territorio hacia San Martín de los Llanos. Mazo de vacas. Son 50 cartas divididas en 30 cartas de 100 vacas cada una y 20 cartas de 50 vacas cada una. Es lo que cada jugador juega o apuesta durante el juego y sirve como moneda de cambio para pagar penalidades. Mazo de cantos y coplas. Son 25 cartas con diferentes cantos de cabrestero, vela y ordeño. Todos los jugadores deben cantar al azar uno de estos cantos para poder obtener hospedaje en las casillas de hato posada. El mazo de vaqueros va articulado con las 6 figuras plásticas de colores así. Rojo negociador tiene el poder de negociar con los grupos armados, sean guerrillas o paramilitares en las casillas paso retén armado. Por tanto evita que se cobren las vacunas al jugador caporal a cargo del ganado. Verde caballicero tiene la habilidad de proporcionar caballos a los vaqueros cuando estos son atacados en las casillas caimanes o serpientes que hay en todos los caminos. Amarillo matador tiene la habilidad de proteger la ganadería cuando cae en las casillas de leones, tigres o serpientes. Azul sabedor tiene el poder de la palabra y los ensalmes para proteger la ganadería en las casillas de paso espantos y es gran nadador y conocedor de los vados para el cruce de ríos en las casillas ríos bravos. Morado vaqueano tiene el poder de guiar la ganadería cuando un jugador cae en las casillas paso palmeras de aceite y abre el camino cuando toca cruzar en casillas paso tranqueros quiebrapatas hechos por las petroleras. Negro chocotero. Su poder se ejerce en las casillas hato posada, donde descansa la ganadería cada tarde, prepara la comida y evita los pagos por el servicio. Cada una de las 30 cartas de vaqueros está definida por un color que determina los poderes del vaquero, un apodo que hace referencia a la manera de nombrarse en este territorio, su poder de acuerdo al color,
una corta frase o comentario sobre su apodo, un lugar importante para ese vaquero que da ganancia al jugador si lo utiliza correctamente, los iconos donde ejerce su poder y la descripción de su poder. Vaquerías fue elaborado conjuntamente con el grupo de vaqueros participantes de esta investigación a través de un trabajo de pilotaje de 6 meses durante los cuales se realizaron ajustes en datos, jugabilidad, normas y aspectos técnicos. Actualmente se usa en cafés donde se reúnen los vaqueros en el área urbana de San Martín y en los hatos donde se realizó este proyecto, además de lugares como la biblioteca pública y escuelas donde se implementó como estrategia de revitalización de la memoria del territorio de los caminos ganaderos de la Serranía del Manacasías y San Martín de los Llanos. ¿Cuál? Ok, bueno. Esta era la presentación que tenía preparada para ustedes. Espero que les haya gustado. Y bueno, no sé si haya preguntas o algún comentario con relación al trabajo. Bueno, en el chat no veo preguntas hasta el momento. No sé si alguien quiera de pronto participar. ¿Qué tal les pareció la conferencia? De hecho, muy dinámica y yo quiero un juego de esos. ¿Me lo puedes enviar, por favor? Claro Está que muy sí. chévere. Creo que ya hay una universidad, ¿verdad? Tengo entendido. John, Sí. yo quisiera, pues, si es una pregunta y primero reconocer el trabajo tan valioso que se ha gestado y se ve y se nota que es un trabajo de campo que fue fuerte, de mucha dedicación y de mucha entrega. Y pues obvio que esperamos que eso genere mucho fruto porque necesitamos ser sensibilizados en ello. Por eso mi pregunta que si esta construcción cultural propende por la sensibilización de la sociedad sobre todo lo que implica el trabajo del llanero, en especial de la vaquería frente al bienestar de la región y el país, porque pues ese trabajo no es cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí hago mi pregunta. ¿Será que a John se le cayó el Se le cayó internet? el internet, parece, porque quedó congelado. Se congeló, sí. Esperemos unos minuticos antes de dar cierre. Parece que ya se va a conectar. Sí, va a volver a ingresar. No, pero ese juego está muy chévere, ¿cierto? Yo creo que sí hay opción de que lo roten, por lo menos, pues. Ay, no, Sí, pues. sí, yo creo que Richard había dicho que era viable que se rotara por las bibliotecas. Lo voy a pensar, eso depende que Ayúdenos, tan ¿cierto? voluntarios sean los de las otras o qué tan interesados estén No. los campos. Sí, la idea es rotarlo para que conozcan de nuestra costumbres y conozcan del llano. Ese juego tiene una guía, ¿o qué? Tiene una guía en cada una de las fichas, ¿cierto? ¿Cómo se juega o qué? Sí, tiene unas instrucciones de juego y todo. Vean, ahí ya está preguntando que dónde pueden adquirir el juego. Todos Bueno, quedaron John ya, con el juego. John ya se pudo conectar. Dale, John. Sí, que no alcancé a escuchar lo que decías, perdón. Richard. Sí, señor, dime. No sé quién estaba hablando antes, cuando me desconecté. Alexander. Es que mis compañeros estaban preguntando si el juego estaba disponible y yo les dije que ustedes muy amablemente nos donaron uno y pues la intención es primero que aquí en el campus los chicos conozcan el juego, se gocen el juego, conozcan todo este tema y luego empezarlo a rotar por cada uno de los campus. Claro, sí. Pues en este momento hay una producción institucional del juego que hizo el Instituto de Cultura del MENA y pues estoy empezando a ver si lo comercializo porque mucha gente lo quiere tener. El juego ha gustado muchísimo y Comalocas pues fue como un hit.
Entonces, esperemos que pronto pueda estar, pues, para que la gente lo quiera. John, frente a cuando se te cayó la conectividad, yo estaba diciéndote o haciendo esta pregunta que la escribí en el chat. Esta construcción cultural propende por la sensibilización de la sociedad, sobre todo lo que implica el trabajo del llanero, en especial de la vaquería, frente al bienestar de la región y del país. Pero ¿de cuál sensibilización? Perdón, No, ¿le estás hablando? Tú mencionaste el término construcción cultural cuando comenzabas y pues yo consideraría que poder hacer que en el país se entienda todo lo que implica arriar un ganado, no solo lo que nosotros veíamos en las películas de vaqueros hace muchos años, sino que ese trabajo tiene mucha entrega. Tú hablabas de la pasión que tienen ellos, de cómo a través de juegos, de cantos, ellos trascienden la jornada en el día. Pues yo creo que alguno de nosotros llega a montar un animal de esos, no creo que alcance a pasear ni siquiera una cuadra. Entonces, yo hago esa pregunta, esa de alguna manera tú mencionaste, yo lo puse ahí por eso, construcción cultural, de todo lo que sucede en ese proceso de arriar un ganado, de llevarlo de una parte a otra, que si eso ayuda a sensibilizar a la sociedad, a Colombia. Es que no es solo que le llegue a uno el bistec ahí asadito, bien rico, 3/4, sino ese proceso para poder tener ese beneficio, como sí, ese beneficio sería para toda la sociedad. Es un trabajo que implica mucho en una sociedad y específicamente pues allá en el llano y en los demás departamentos que puedan tener este tipo de eventos de la vaquería como tal y del trabajo de esas personas en el llano, porque uno los ve a veces descalzos, con sus uñas negras y todo, porque el trabajo lo exige así. Entonces, preguntaba eso. ¿Hay una sensibilización? El tema, pues, o sea, la construcción cultural no tiene que ver con la sensibilización, pues, es decir, en este caso, no sé, yo hablaba de construcción cultural en otro sentido, pues finalmente todo lo que uno realiza y que se entiende como cultura es una construcción social, ¿no? Y de alguna manera se constituye hay una función. Ahora ya de sensibilización, hay mucho ruido. Si tú hablas de sensibilización de la sociedad, implica ya el diseño de un dispositivo. Si queremos hablar de sensibilización de la sociedad, pues tenemos que hacer o una pedagogía, o una didáctica, o una lúdica, o una manera de intervención. Pero la construcción cultural, pues es que no sé exactamente a qué te refieres, porque hay muchas construcciones culturales en este trabajo. O sea, hay muchas cosas que pueden ser entendidas como una construcción cultural y como construcciones sociales. La sensibilización propiamente va a ¿qué? A lo que yo hablaba del mundo de los vaqueros, de los trabajadores de llano y la gente que no pertenece a ese mundo. Entonces, cuando uno trabaja con patrimonio, ¿qué es lo que hace? Pues poder investigar este mundo, comprenderlo desde su estructura, desde su raíz, desde esa metodología etnográfica que permite esa descripción densa para poder crear ese puente. En este caso, ¿qué busca? ¿Qué sería ese puente? Pues este juego podría ser un documental, podría ser, no sé, un libro ilustrado, pues un libro no, porque nadie lee, pero pues podría ser alguna cosa que la gente se sienta atraído porque le produce placer, porque pues, finalmente lo que no nos produce placer no lo consumimos, ¿cierto? Algo así sería más bien eso de la sensibilización. Ok, John, vale, muchas gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias, John, por su participación. Le agradecemos a todos nuestros invitados. Gracias por haber participado de esta maravillosa charla. Muchísimas gracias, John, por aceptar nuestra invitación. Esperamos que no sea la última. Muchas gracias. Bueno, entonces feliz tarde para todos y gracias, John. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos.